Saludos. En este segundo vídeo dedicado a las conjunciones nos detendremos a describir las conjunciones subordinantes, las cuales, como ya explicamos en la primera parte, desde un punto de vista sintáctico-semántico, establecen relaciones de dependencia o interdependencia, es decir, puede darse que una parte del enunciado sea la principal y la otra secundaria o que ambas partes se necesiten. Hemos de advertir que no pretendemos con estos vídeos profundizar en el análisis sintáctico de los enunciados construidos con conjunciones, sino saber identificar el tipo de conjunción. Trataremos sobre el análisis sintáctico en futuros vídeos. Dicho esto, como se puede ver en pantalla, podemos establecer hasta 10 grupos o categorías de conjunciones subordinantes. A continuación, pasaremos a analizarlas todas. En primer lugar, las conjunciones subordinantes completivas. Se llaman así porque introducen una construcción que completa de alguna manera el significado del verbo principal. La conjunción completiva por antonomasia es que. En todos estos ejemplos, vemos que la conjunción completiva que introduce información necesaria o extra para el entendimiento del enunciado. La parte encabezada por que inicia la oración subordinada sustantiva que desempeña las funciones sintácticas típicas de los sustantivos. Por ejemplo, creo que es la hora es complemento directo. Que estudies es importante, que estudies es sujeto. Dijo que vendría es complemento directo. Pensaba en que llegaría pronto funciona como término de la preposición en. Le gusta la idea de que sus hijos vayan a la universidad. Que sus hijos vayan a la universidad desempeña la función de término de la preposición de. Se puede comprobar, además, que estas oraciones subordinadas sustantivas pueden ser sustituidas por el pronombre neutro eso o por el pronombre lo. Por ejemplo, en la primera, creo que es la hora, lo creo eso. Aunque suscita polémica entre los investigadores, las obras académicas indican que en ejemplos como este, la partícula sí funciona como conjunción subordinante completiva. Comprobamos que la parte subrayada puede cambiarse por eso o lo. Nadie sabe si vendrá, nadie sabe eso, nadie lo sabe. También cómo funciona como conjunción y no como adverbio relativo combinado con algunos verbos de percepción en oraciones como estas. De nuevo, la parte subrayada puede sustituirse por eso o lo. Además, en todos estos casos, sí y cómo podrían conmutarse por qué. Nadie sabe qué vendrá, ya verás que todo se arregla, podrá notar que el motor suena algo raro. Estas conjunciones introducen oraciones subordinadas sustantivas y todas funcionan como complemento directo. Pasemos ahora a analizar las conjunciones condicionales, las cuales, como su nombre indica, se utilizan en construcciones donde se expresa una condición. La conjunción condicional por antonomasia es sí, como vemos en la primera oración. No obstante, los adverbios relativos como y cuando también pueden funcionar como conjunciones subordinantes condicionales en enunciados como estos, en los que son intercambiables con sí. Ocurre lo mismo con la conjunción temporal mientras y la preposición de, que actúan como conjunciones condicionales en este tipo de construcciones. Existen además varias locuciones conjuntivas de carácter condicional. Vemos en esta diapositiva a menos que, siempre que y siempre y cuando. Aquí con la condición de que, a condición de que y con tal de que, este último con la variante igualmente válida con tal que. Y aquí las locuciones conjuntivas en caso de que, a cambio de que y en el supuesto de que. En lo referente a las conjunciones subordinantes causales, debemos prestar atención a porque. Este elemento funciona como conjunción subordinante en casos como lo hago porque sí o porque ¿qué íbamos a hacer nosotros? Es decir, en el primer ejemplo
a porque le sigue el adverbio sí, y en el segundo caso le sigue una oración interrogativa directa. Estos elementos no son oraciones subordinantes sustantivas. En cambio, en el siguiente ejemplo, lo creo porque tú lo dices, porque no es conjunción subordinante causal, sino un grupo preposicional que funciona como complemento circunstancial de causa, cuyo núcleo es la preposición por. Esta preposición está seguida de la conjunción subordinante completiva que, la cual introduce una oración subordinada sustantiva, que funciona como término de dicha preposición. En definitiva, podemos afirmar que en la mayoría de las ocasiones, porque no es conjunción, sino la unión de la preposición por y la conjunción subordinante completiva que. Otro elemento que sí funciona como conjunción subordinante causal es pues. Por otro lado, el adverbio relativo como también funciona como conjunción causal en ejemplos como este. Asimismo, existen locuciones conjuntivas subordinantes causales. En esta diapositiva observamos ejemplos con dado que, habida cuenta de que, puesto que, ya que, visto que y por cuanto. Aquí hay ejemplos de locuciones causales, con en tanto en cuanto y como que. La primera se utiliza en registros más formales, mientras que la segunda es más propia de situaciones coloquiales. Debemos prestar atención a los elementos que aparecen en pantalla, ya que no estamos ante casos de locuciones conjuntivas, sino ante la suma de una locución preposicional y la conjunción subordinante completiva que, por ejemplo, en no pudo ir al Congreso a causa de que el escándalo sobrevolaba su trabajo, desde a causa de hasta trabajo es un grupo preposicional con función de complemento circunstancial de causa, que está introducido por la locución preposicional a causa de. La locución preposicional es el núcleo y desde la conjunción subordinante completiva que, hasta trabajo, se trata de una oración subordinada sustantiva con función de término de la locución preposicional. Para recordarlo, podemos pensar que todas estas locuciones preposicionales equivalen a la preposición simple por. No pudo ir al Congreso porque el escándalo sobrevolaba su trabajo. Estas estructuras, por tanto, son equivalentes a la estructura que ya hemos analizado en porque. Ahora es el turno de las conjunciones finales. Solo encontramos un caso de conjunción subordinante final que, en oraciones como las que aparecen en pantalla. En cuanto a para qué, su análisis es el mismo del causal porque. La combinación para qué no es una locución conjuntiva, es un grupo preposicional que funciona como complemento circunstancial de finalidad, cuyo núcleo es la preposición para. Esta preposición está seguida de la conjunción subordinante completiva que, la cual introduce una oración subordinada sustantiva que funciona como término de dicha preposición. Al igual que ocurría con las causales, hemos de advertir que estas construcciones no son locuciones conjuntivas, son la suma de una locución preposicional y la conjunción subordinante completiva que, por ejemplo, en estudió mucho aquel lunes gris a fin de que el profesor estuviera contento, desde a fin de hasta contento es un grupo preposicional con función de complemento circunstancial de finalidad, que está introducido por la locución preposicional a fin de. La locución preposicional es el núcleo y desde la conjunción subordinante completiva hasta contento se trata de una oración subordinada sustantiva con función de término de la locución preposicional. Para recordarlo, podemos pensar que todas estas locuciones preposicionales equivalen a la preposición simple para. Estudió mucho aquel lunes gris para que el profesor estuviera contento. Estas estructuras, por tanto, son equivalentes a la estructura que ya hemos analizado en la diapositiva anterior. En los enunciados concesivos,
encontramos segmentos oracionales que expresan cierto obstáculo que podría impedir el cumplimiento de algo. Por ejemplo, en aunque vive lejos, viene caminando, el hecho de vivir lejos no impide que la persona llegue caminando hasta su destino. Como podemos ver en pantalla, la conjunción subordinante concesiva por antonomasia es aunque. No obstante, las preposiciones con y para, en contextos como estos, funcionan como conjunciones subordinantes concesivas. Equivalen a aunque era capaz, fracasó en varios intentos. Aunque es tan pequeña, se expresa muy bien. Existe una locución conjuntiva de carácter concesivo, si bien, la cual equivale a aunque, pero se emplea en registros formales. No se debe entender que a pesar de que y pese a que son locuciones conjuntivas. Como ya hemos indicado en las causales y las finales, en las concesivas también existen locuciones preposicionales con sentido concesivo. Este es el caso. A pesar de es una locución preposicional núcleo de un sintagma preposicional. Volviendo a lo que estábamos diciendo, el grupo preposicional tiene un núcleo, a pesar de. Desde la conjunción subordinante completiva que hasta hambre, es una oración subordinada sustantiva que funciona como término de la preposición. Como su nombre indica, las construcciones temporales se emplean para jugar con los diferentes planos en los que se realizan las acciones. La conjunción temporal por excelencia es mientras. Pero también existen numerosas locuciones conjuntivas subordinantes temporales, como podemos ver aquí y aquí. Otras unidades funcionan como conjunciones temporales en determinados contextos. Por ejemplo, conforme, que no es un adjetivo o un adverbio. En conforme el fantasma se desvanecía, el alivio crecía dentro del cuerpo de Ana. Equivale a la locución conjuntiva subordinante temporal a medida que el fantasma se desvanecía, el alivio crecía dentro del cuerpo de Ana. O según, les daba un regalo según entraban. Según no es una preposición, es conjunción temporal. Aquí equivale a mientras. Les daban un regalo mientras entraban. Las estructuras tan pronto como y en cuanto son locuciones adverbiales. Apenas es un adverbio, pero todas estas unidades equivalen al adverbio relativo cuando. Encendí la luz cuando entré en la sala. Cuando anochezca, iré a buscarte. Se fue a dormir cuando llegó. Por tanto, todas estas construcciones encabezan una oración de relativo que funciona como complemento circunstancial de tiempo. De acuerdo con la nueva gramática de la lengua española, es preferible analizar después de y antes de como la combinación de adverbio y preposición. De este modo, después y antes son los núcleos del grupo adverbial que funciona como complemento circunstancial de tiempo. Dentro de este grupo adverbial encontramos un grupo preposicional que funciona como complemento del adverbio. Este grupo preposicional está encabezado por la preposición de, que es el núcleo, el cual está seguido por la conjunción subordinante completiva que, con la que se inicia una oración subordinada sustantiva. Por ejemplo, en el primer caso, que hablasen con él. Esta oración subordinada actúa como término del núcleo del grupo preposicional. Esto mismo se puede aplicar a otras estructuras encabezadas por las preposiciones desde y hasta. Desde y hasta son el núcleo del grupo preposicional con función de complemento circunstancial de tiempo. Dentro de este grupo preposicional también encontramos la conjunción subordinante completiva que, la cual introduce una oración subordinada sustantiva, por ejemplo en el primer caso, que llegó, y en el segundo caso, que los invitados se marcharon. Estas oraciones subordinadas actúan como término del núcleo del grupo preposicional.
Similar es la estructura encabezada por la amalgama de preposición y artículo, al. En este ejemplo, al salir el sol es un grupo preposicional que funciona como complemento circunstancial de tiempo. Al es el núcleo y salir el sol es una oración subordinada sustantiva con función de término. En las construcciones comparativas se establece una relación de superioridad, inferioridad o igualdad entre dos magnitudes. Estos enunciados están compuestos por dos partes. En la primera parte se encuentra el primer término de la comparación, en este caso es Luis, y en la segunda parte se encuentra el segundo, que es Pedro. Las construcciones comparativas de desigualdad, es decir, las de superioridad con más o inferioridad con menos, están compuestas por dos partes. En la primera debe aparecer obligatoriamente el cuantificador no numeral, mientras que la segunda está introducida por la conjunción subordinante comparativa que, en la primera oración, más funciona como determinante cuantificador no numeral, puesto que acompaña al sustantivo gente. En la segunda, menos funciona como adverbio cuantificador no numeral, ya que modifica al adjetivo alto. Aparte de más y menos, encontramos formas sincréticas que contienen implícito en su significado el cuantificador más, mientras que mejor, peor, mayor y menor funcionan como adjetivos. Por ejemplo, tu coche es mejor que el mío, donde mejor equivale a más bueno. Mejor, peor, antes y después funcionan como adverbios. Por ejemplo, llegué antes que mis compañeros, en donde antes equivale a más pronto. En las comparativas de igualdad se equiparan los términos de la comparación. En la primera parte se utiliza el cuantificador no numeral tanto y sus variantes, y en la segunda parte la conjunción subordinante comparativa como. En el primer ejemplo, tantas actúa como determinante cuantificador no numeral, porque acompaña al sustantivo amigas. Sin embargo, en el segundo, tan es un adverbio cuantificador no numeral, porque modifica al adjetivo alto. La única conjunción consecutiva es que. La construcción encabezada por que es el resultado o la consecuencia lógica derivada de la parte precedente. Por ejemplo, en el primer caso, el no poder salir de casa resulta del hecho de hacer mucho frío. Para que aparezca una construcción consecutiva, siempre es necesario una correlación con otro elemento. En la primera oración encontramos el determinante cuantificador no numeral tanto. Determinante porque precede y delimita el sustantivo frío. Y cuantificador no numeral porque indica que la magnitud, en este caso el frío, es lo suficientemente importante como para producir alguna consecuencia. En el segundo ejemplo, tan modifica a un adjetivo, simpática, por lo que es un adverbio, cuantificador no numeral. Por último, tal es también determinante cuantificador no numeral, porque acompaña al sustantivo catarro. Obsérvese que las construcciones consecutivas, como las comparativas, tienen dos partes. En la primera se ubica el grupo cuantificativo o cualificativo, mientras que la segunda está formada por una oración subordinada encabezada por la conjunción que. Por lo que respecta a las conjunciones hilativas, introducen un segmento oracional que expresa la consecuencia lógica o natural de lo afirmado en la parte principal. Por ejemplo, en está enfermo con que no asistir a la boda, la consecuencia lógica de estar enfermo es no asistir a la boda. Prácticamente las hilativas son iguales a las consecutivas, solo que las hilativas no necesitan en el primer segmento oracional los cuantificadores no numerales tanto, tal y sus variantes. Es agramatical la construcción está tan enfermo con que no asistirá a la boda. Como se puede observar, la conjunción hilativa por antonomasia es con que.
La lengua española cuenta también con locuciones conjuntivas subordinantes ilativas. Son las que se pueden ver en esta diapositiva y en esta. Por otro lado, el adverbio luego también puede desempeñar la función conjuntiva en estos casos, porque equivale a así que. Las conjunciones exceptivas introducen un segmento oracional en el que se informa sobre una determinada excepción, sobre un hecho, una cantidad o una acción que no se corresponde con la designada en el segmento principal. Por ejemplo, en la primera oración, todos los alumnos pasaron de curso con la única excepción de Esteban. Las conjunciones subordinantes exceptivas más utilizadas son salvo y excepto. No obstante, la conjunción adversativa sino en este tipo de preguntas retóricas puede funcionar como elemento exceptivo, pues equivale a excepto más que aparte de. Hemos de advertir que el uso de la coma delante de sino no es necesario en estas ocasiones. Por otro lado, menos no es adverbio, sino conjunción exceptiva, cuando equivale a excepto o salvo. Y hasta aquí todo lo relativo a las conjunciones subordinantes.